Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer Transparencia Internacional su informe sobre el índice 2019. Hay 3 países que mejoran notablemente. Uno es Grecia. Por cierto, me alegra mucho ver que en las noticias ya no se da como algo inusual el que Grecia tenga una presidenta, lo cual lo digo, me alegra que sea una mujer, pero el hecho de que ya veamos que sea normal que sean presidentas, creo que es un avance civilizatorio. Y también nos pide Transparencia Internacional que nos fijemos en Guyana y en Estonia. Por otra parte, Estados Unidos pierde terreno y Canadá, Nicaragua no nos sorprende demasiado, y el tema de Australia. Hay otros países que merecen atención, por supuesto, pero a nosotros, como es natural, nos interesa más que ningún otro el nuestro. Doctora Marván, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, pues, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué balance tienes del índice que se dio a conocer el día de hoy? Mira, yo creo que vale la pena destacar que por primera vez en 5 años, desde 2014, no solo no caímos, sino subimos 1 punto y 7 posiciones. Y creo que eso, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Tener 29 puntos sobre 100, pues es un poquito más que reprobados en cualquier escala, por más que no nos gusten las métricas, pero desde luego es mejor tener 29 que 28, que es lo que tuvimos el año pasado. Hay que recordar que lo que mide, como su nombre lo dice, el índice de percepción es precisamente eso. ¿Qué tanto los ciudadanos, las personas que habitan un país, creen que su país es o no corrupto? Y realmente en México pues seguimos estando convencidos de que tenemos un país corrupto, pero quizá ahora con esta pequeña buena noticia podamos pensar que vamos de salida, o por lo menos que hay salida, que me parece lo más importante. Un cambio de tendencia. Y vamos jubilando, ya son varios años que el propio índice nos demuestra que no hay nada asociado a determinados grupos, digamos, étnicos, ni a un factor cultural. Están, por supuesto, los países nórdicos, pero Singapur, que es de estirpe china, figura como uno de los países menos corruptos. Veo que aparecen también varios países latinoamericanos con un buen desempeño, empezando por Uruguay, Chile, pero también señalaría, en este caso, a Costa Rica y varios más que han logrado. Antes decíamos que los latinoamericanos con la tradición hispana éramos que éramos corruptos y redentos. Ahora vemos que esto no necesariamente, comprobamos más bien lo que ya sabíamos, que no es cierto eso, ¿no? Claro, y todavía peor, que estábamos condenados a ser corruptos. Nos encanta decir que somos corruptos porque fuimos colonia y porque España es corrupta, y en realidad España tiene un mucho mejor desempeño que nosotros. 62 puntos tienen. Era exactamente lo que estaba buscando en la tabla. Tiene 62 puntos. Y desde luego, Uruguay y Chile siempre han sido las excepciones. Podemos decir es que son países con poca población. La verdad es que creo que no debemos de buscar pretextos para justificar por qué somos corruptos y por qué no podemos mejorar. Si de veras tomamos esta detención en la caída y creemos que se puede revertir el tema, porque sí vemos cuando analizamos la lista y la comparamos con el año pasado, hay países que suben de manera sorprendente, pero también hay países que bajan inesperadamente. Estados Unidos tiene una peor calificación que el año pasado, es decir, cualquier país puede empeorar o cualquier país puede mejorar. Si hemos detenido esta caída, creo que hay que reconocer 2 cosas. El discurso del presidente de machacarnos todas las mañanas, o el 90% de las conferencias mañaneras, que una de sus preocupaciones es la corrupción, sí está generando la percepción de que somos menos corruptos. Ahora creo que será importante demostrarlo en los hechos.
Sí, claro, y que vayamos persuadiéndonos que efectivamente es así. Yo tengo la impresión de que hay ciertamente, no sé si también me ha entrado ya hasta los huesos el discurso presidencial, pero sí siento que hay menos corrupción en esta administración, pero cuando veo los datos, pues veo que Brasil, veo que Colombia, veo que Perú están por delante de México, y creo que un buen propósito para esta administración es, además de reiterar una idea que puede ser muy potente, irnos planteando objetivos como de ir alcanzando, ya no a Dinamarca, a Singapur o a Nueva Zelanda, sino que no nos dejen atrás los latinoamericanos, María. Claro, bueno, y además inclusive compararnos con nosotros mismos. Si bien subimos un punto, para alcanzar el puntaje de 35 sobre 100, que es donde estábamos en 2014, pues nos siguen faltando 6 puntos. Y si vamos a ir a punto por año, pues se nos va a acabar el sexenio. Ya. Es decir, o aceleramos el paso o esto será, la verdad, una victoria pírrica. Hay que celebrarla, hay que celebrar que se detuvo la caída, que revertimos la tendencia, pero desde luego hay que consolidar el sistema anticorrupción, hay que ver cómo está funcionando en los estados, hay que asegurar una Fiscalía General de la República que realmente sea autónoma e independiente, y creo yo un tema en el que sí nos ha fallado esta administración, a pesar de este pequeño triunfo, es el cumplimiento de la publicidad, de las declaraciones patrimoniales y de las declaraciones de intereses. No se puede declarar con mentiras, no se puede ocultar el patrimonio y mucho menos se debería de poder ocultar los intereses. Porque mira, todo funcionario público tiene intereses. Lo que tiene que hacer es hacerlos claros para que en el momento de ciertas decisiones pueda excusarse con justificación y decir yo no participo porque, como les dije desde el principio, ahí tengo intereses claros. Ya, sí, pues es un tema. Oye, como hipótesis general, cuando uno ve los países que tienen menos, o sea, que están situados a la cabeza de la tabla y los países que están en el sótano, me remito, digamos, a ojo de buen cubero y como hipótesis de trabajo te la pongo sobre la mesa. Cuando uno ve estos países y compara el índice que calcula el World Economic Forum de la competitividad de los países, uno de los subíndices es la calidad de las instituciones. Los más corruptos son los que tienen la peor calidad de las instituciones, y nuestro país tiene muchas ventajas, pero en calidad de las instituciones me parece que salimos en lugar número 127 a nivel mundial, y tengo la impresión, María, de que este gobierno no ha tomado como prioridad el mejorar la calidad de las instituciones, no solamente el discurso presidencial de barrer las escaleras de arriba abajo, sino mejorar la calidad de las instituciones. Cuando veo el sótano, pues me encuentro con Somalia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela. Países casi para todo efecto práctico fallidos. María. Que además países que se han desinstitucionalizado, es decir, si vemos Venezuela en los 90, tenía muchas mejores instituciones, pero al concentrarse la autoridad del Estado en una persona, obviamente primero Hugo Chávez y después semiheredada, porque el carisma no se hereda, hacia Maduro, lo que ha hecho es arrasar a las instituciones y centrar todo el poder en una persona. Y claramente eso, pues vemos que no funciona. Y dicho contrario sensu, Singapur hace no muchos años era en realidad un ejemplo de corrupción, y es uno de los grandes éxitos mundiales de haber logrado revertir esa tendencia, y hoy se encuentra en el nivel 4 con Suecia, que Suecia, pudiéramos decir, nunca ha sido corrupto. Y retomo el punto al que planteabas hace un momento, para no hacer el juego con el diagnóstico muy lamentable del sexenio pasado de que esto es cultural, digámoslo de otra manera, la cultura también se puede romper. Claro. También se pueden establecer las bases institucionales, las bases lógicas, las bases de funcionamiento del sistema, donde se rompe con una cultura, me gustaría más decir, con una inercia, y lejos de asumir como un destino manifiesto o como una
predestinación inescapable, es decir, pues ni modo, nacimos en un país corrupto, no nos queda de otra, Claro. Poder decir sí podemos cambiar. Y una de esas cuestiones es, desde luego, autoridades firmes y reducir el nivel de impunidad. Sí, claro. Oye, me preocupa mucho, te llevo a esa esquina, bueno, recordando que no me gusta ir de compañía de viaje de Filipinas, de Rusia, de Mauritania o Liberia, a los que nuestro país se parece más que a nuestros socios comerciales, pero me preocupa mucho que el conjunto de reformas que presentaron para la Fiscalía, es que no he leído, María, una columna que diga que le ve un elemento positivo. Me preocupa mucho que en vez de ir precisamente en el reforzamiento de instituciones creíbles que reduzcan la impunidad, en este caso, pues no sé si fue un acto fallido o qué opinión tienes tú, pero me resulta inquietante, doctora. Mira, es muy inquietante la reforma judicial que apareció, que luego desapareció y no se presentó, que ahora nadie asume la paternidad de una serie de textos, porque no fue nada más un texto que nadie reconoce, pero que claramente son regresivos, que claramente tienen como lógica el autoritarismo y el no tomar en cuenta, para decirlo de la manera más suave, los derechos humanos de las personas, valga la redundancia. Y yo creo que sí vale la pena pensar en una lógica para amarrarlo con el tema de corrupción. En los sistemas autoritarios se ve menos la criminalidad, se ve menos la corrupción, pero porque toda está dentro y porque no hay defensa, es decir, está tapada. No es que la hayamos curado, pongo curado entre comillas, no es que hayamos resuelto el problema, sino que escondimos el problema. Y eso sí es verdaderamente preocupante. Ya. Bueno, pues mi querida doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Hoy nos tocó lunes y jueves para fortuna nuestra. La agradecida soy yo y Transparencia Mexicana también por este trabajo que hace para luchar siempre en contra de la corrupción y tratar de implementar una nueva cultura de integridad. María, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, buenas noches a tu auditorio.